Muy buenas noches con todos, con todas. Qué gusto poder saludarles este día, otro viernes con los procesalistas. Quiero dar la bienvenida, como lo hago siempre, a mis compañeros con quienes hacemos el programa, a Milton Velázquez, a Alfredo Cuadros, a Bolívar Vergara, que se han conectado esta noche, y también a nuestro querido invitado de esta noche, un hombre de universidad, un hombre de derecho, el profesor Pablo Alarcón Peña. Pablito, no te vemos todavía, ya estabas por aquí. Se está escuchando bien, ¿verdad? Muy bien. Los procesalistas, para quienes se conectan por primera vez, es una iniciativa, un proyecto del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal en coalición con el Colegio de Abogados de Pichincha y con el apoyo también de la Federación de Asociación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho. Hemos querido involucrar también a los estudiantes. Este es un programa pensado desde el principio para llegar a los abogados, pero mucho también a los estudiantes de derecho de todo el Ecuador. Tenemos esta facilidad en medio de esta etapa tan difícil, tan compleja que nos está tocando vivir, de finalmente poder reunirnos en estas amplias salas virtuales para hacer cosas que hasta hace un año no eran muy frecuentes. Y bueno, en medio de lo malo, pues tratamos de sacarle lo bueno. Gracias por conectarse siempre, apreciamos mucho el apoyo, los seguidores que semana a semana se integran. Tenemos un canal de YouTube que se llama Los Procesalistas, en donde quedan grabados todos nuestros programas. Para quienes no alcanzan a conectarse algún viernes en la noche, les invito a buscar en YouTube Los Procesalistas y ahí van a ver todos los 24 programas anteriores que hemos hecho ya. Estamos esta semana llegando al programa número 25 y eso nos satisface mucho. Así es que gracias por estar otra vez, otro viernes, y le doy la bienvenida a los tiempos a nuestro entrañable amigo, el profesor Milton Velázquez, quien regresa a su casa, a los procesalistas, para presentar y dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Querido Milton, te cedo los controles. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Muchísimas gracias al señor presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y director de este programa, saludando pues también a mis amigos copanelistas, Alfredo Cuadros, Bolívar Vergara. Y hoy es un día realmente especial para los procesalistas porque presentamos realmente a un panelista con sobradas credenciales para el tema que nos trae esta noche. Y de hecho, el doctor Pablo Alarcón Peña es no solamente una figura académica importante, sino que ha tenido una larga trayectoria profesional que le da suficiente solvencia para el tema que pretende encarar ante nosotros. El doctor Alarcón es abogado y además es bachiller en artes por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene además un diploma superior en Derecho y en mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, es magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por esta misma universidad, y tiene el doctorado en Derecho con la distinción académica por la misma que hemos comentado, la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido docente en universidades aquí en la capital de la República, también en varias ciudades del país como Cuenca, Guayaquil, también en el extranjero, como en México, en la UNAM, como en la Universidad de los Andes de Colombia, etc. Entre sus cargos, pues ha tenido una relación muy larga en desempeñarse en la Corte Constitucional del Ecuador. Se ha desempeñado, pues, desde asistente, asesor, hasta secretario técnico jurisdiccional y asesor de presidencia de la Corte Constitucional. Y actualmente se encuentra prestando sus servicios en la ciudad de Guayaquil como director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Además, pues, de otras experiencias internacionales, como por ejemplo perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Camba Campos y González Yuy, y Vázquez Durán, todos estos contra Ecuador. Autor de una serie de artículos y además, pues, una persona que durante su tiempo en mi ciudad, en la ciudad de Guayaquil, ha dado un impulso y ha hecho una revolución en el manejo universitario en el puerto principal, y además un entrañable amigo. Damos la bienvenida, por eso, en gala de los procesalistas, damos la bienvenida al doctor Pablo Alarcón Peña, cuyo tema es un tema que es realmente de mucho desarrollo a nivel nacional.
el establecimiento de precedentes jurisprudenciales a través de la acción extraordinaria de protección. Doctor Alarcón, bienvenido a Los Procesalistas y esta es su casa. Ok, perfecto. Buenas noches con todos. Milton, ¿me escuchan bien en este momento? Perfecto. Perfectamente, fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. No quiero iniciar sin antes agradecer la invitación, la gentil invitación que me ha hecho el colega y amigo Jorge Luis Mazón, quien dirige este programa tan importante y tan conocido, no solo en el medio nacional, sino que incluso ya por esta virtualidad, como él decía, es conocido pasando las fronteras ecuatorianas en muchos ámbitos de la región. Así que quiero felicitarlo también y aprovechar este momento para felicitarlo por su merecida designación como presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, transmitirles, porque sé que es parte de este grupo también, a su vicepresidenta, la doctora Lorena Grillo, también una muy buena amiga y colega. Por supuesto a Milton, al doctor Milton Velázquez, felicitarlo por su designación y perdón que me tome estos minutos para eso, pero me parece muy relevante resaltar aquello, que sea ahora flamante juez de la Corte Nacional de Justicia. Estoy seguro que eso le hará mucho bien a la justicia en nuestro país. Y a cada uno de los integrantes, al doctor Alfredo Cuadros, que también estaba aquí con nosotros, bueno, a los demás integrantes de este consejo que está atrás de todo lo que involucra este gran trabajo que ustedes vienen realizando en pro de la academia. Tomo con absoluta humildad los criterios que Milton muy gentilmente lo ha dado, más que nada como un amigo, y bueno, gracias por eso y también les extiendo esa misma felicitación a ustedes por ese empuje y esas ganas de seguir trabajando todos los días, viernes en este caso, a estas horas, para tratar temas de relevancia jurídica para todos. Así que gracias nuevamente. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, si me permiten, por favor. Veamos si ahora todavía no. Me parece que está todavía deshabilitado. A ver, dame un segundito, permíteme ver, Pablo. Gracias, Jorge Luis. ¿Lo puedes intentar ahí, tal vez, por favor? Perfecto, ahora sí. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Está perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, como lo dijo el doctor Milton Velázquez, el tema que vamos a tratar esta noche, en los minutos que tenemos, está relacionado al establecimiento de precedentes a través de la acción extraordinaria de protección. Pero para mostrar un poco los antecedentes de por qué seleccioné este tema, sí quiero comentarles que con Jorge Luis conversamos un poco en relación a cuál podría ser el tema de interés en materia procesal constitucional y me había dicho que tenía interés en que se traten temas relacionados o a la acción de protección o eventualmente respecto a la acción extraordinaria de protección. Y por eso me pareció oportuno tratar un tema como este, porque de alguna forma vamos a topar algunas cosas relacionadas también a la acción de protección, vinculado obviamente al objeto de esta temática, que es el establecimiento de precedentes a través de la acción extraordinaria. Y quisiera dejar en claro que lo que voy a intentar hacer ahora no es tanto una exposición relacionada a cuáles son los presupuestos de la acción extraordinaria de protección, porque entiendo ustedes ya lo han venido analizando en otros programas y también, por supuesto, en el ejercicio diario de sus profesiones, sino más bien tratar de enfocarnos en un análisis, ¿por qué no crítico, reflexivo, en relación a un tema que parece pacífico, pero que no es del todo claro. Nosotros generalmente vemos la producción de la Corte Constitucional por semana, que es muy importante, pero no nos damos cuenta seguramente qué hay detrás de eso, cómo llegamos a este estado de la cuestión, cuáles son los antecedentes que nos dan lugar a hablar de la posibilidad de establecimiento de precedentes a través de una garantía jurisdiccional de derechos constitucionales como es la acción extraordinaria de protección, los problemas que podrían presentarse y que de hecho todavía se presentan en el constitucionalismo ecuatoriano cuando la Corte establece precedentes de este tipo, y luego también porque esto nos lleva automáticamente a plantearnos
temas relacionados al derecho jurisprudencial. Esto que para muchos de nosotros es desconocido, o al menos no estamos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque al hablar de precedentes, el solo hecho de invocar esa palabra ya nos debe llevar a la reflexión de qué ha pasado con los rasgos del sistema jurídico ecuatoriano. Si tradicionalmente nosotros no asumíamos esta palabra precedente, menos aún con una fortaleza tal como la que tiene el precedente constitucional en la actualidad. Y entonces, no solo se trata de conocer lo que la Corte dice, sino saber cómo leer las sentencias de la Corte Constitucional, identificar dónde está ese razonamiento central, y no simplemente mostrar secciones de una sentencia, porque a veces de eso no se compadece con el pensamiento que está detrás de esa decisión o el pensamiento fuerte de la Corte en esa decisión. Y entonces esto involucra preguntarnos también, hacer algunas reflexiones en torno a qué implica este derecho jurisprudencial. Hasta ahora, y digo lastimosamente, en la mayoría de universidades y en grado, no hay una materia que se preocupe mucho por analizar esto. Hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales las mallas curriculares muestran todavía y con mucha intensidad materias vinculadas al derecho romano, al derecho civil, sin decir que eso no importe, por supuesto. Lo único que estoy diciendo es que este ámbito de un derecho jurisprudencial con el que nos ha tocado lidiar principalmente desde la Constitución 2008, no fue un asunto que teníamos claridad en las aulas y que por lo tanto estábamos del todo preparados para entender cómo opera la jurisprudencia como fuente del derecho con esta fortaleza que tiene principalmente, insisto, en el ámbito constitucional. Por lo tanto, antes de entrar en la materia central de la acción extraordinaria y el establecimiento de precedentes de esta facultad que tiene la Corte, sí quiero que tengamos unas breves reflexiones sobre lo que debemos indagar o lo que debemos tener claro antes de pasar a ese segundo punto que me he referido. Y es, por ejemplo, mirar el sistema de fuentes del derecho en el Ecuador, porque ciertamente para hablar de precedentes, esto quiere decir que en el sistema de fuentes algo ha variado, algo ha cambiado en los rasgos del sistema ecuatoriano, han sufrido algunas reinterpretaciones, y se habla mucho de estas reinterpretaciones o de esta recepción de rasgos no necesariamente propios del civil law a partir de la Constitución del 2008, donde al menos en el ámbito constitucional empezamos a hablar formalmente de precedentes. Y miren ustedes con una peculiaridad, y es que la palabra precedente como tal constitucional no la van a encontrar en ninguna parte de la Constitución. Eso lo empiezan a encontrar en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, y entonces eso nos debe llamar a reflexiones. ¿Cómo es que si no está en la Constitución, en la jurisprudencia se puede hablar de esto? Lógicamente la ley de garantía se refiere al término precedente, pero formalmente la fuente de fuentes, la fuente de validez no se refiere a esta característica de la jurisprudencia o esa posibilidad que tendría la jurisprudencia de fijar precedentes. Por lo tanto, si ustedes miran la Constitución ecuatoriana, creo que hay que resaltar aún ahora, luego de varios años de vigencia de la Constitución, incurrimos en algunas ocasiones en el error de leer la Constitución en determinado artículo sin fijarnos que esto hay que hacerlo acorde a la integralidad del texto constitucional. Y por ejemplo, si ustedes van a mirar el artículo 425, el famoso artículo 425 en el que se habla que el orden de aplicación de las normas será el siguiente, ya nos está mostrando una estructura del sistema de fuentes, es decir, que este está organizado de una manera ordenada. Si quieren pensar en pirámides, pueden pensar en una pirámide, eso es lo que tradicionalmente nos han enseñado en Introducción al Derecho, así que podríamos entender que está estructurado de esa forma, y se empieza a hablar de constitución, de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Ustedes conocen bien también obviamente de leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, de estatutos, pero si uno lee ese orden expreso reconocido en ese artículo, no va a encontrar referencia expresa a la jurisprudencia. Y entonces uno podría decir que la situación de la jurisprudencia se ha complicado mucho más ahora en relación a lo que pasaba antes, cuando al menos se la mencionaba como tercera fuente del derecho dentro de nuestro sistema de fuentes, sometida siempre a la ley, pero al menos existía. Y lo cierto es que si uno lee el artículo 425 de esa forma y asume que la jurisprudencia no tiene ningún rol dentro del sistema de fuentes, tendríamos una lectura equivocada.
porque difícilmente podríamos asumir la lógica de un Estado constitucional de derechos principalmente, sin que tengamos un rol muy importante asignado a la jurisprudencia, a los jueces en definitiva, para hacer operar esa Constitución, y piensen en el caso de la Corte Constitucional, para garantizar esa supremacía, esa normatividad de sus contenidos dentro del sistema jurídico. Y entonces, si ustedes leen ese 425, conforme al artículo 1, conforme al artículo 11, numeral 8, en el que se establece expresamente que los derechos y garantías se deben desarrollar, entre otras fuentes, a través de la jurisprudencia. Si ustedes leen incluso el artículo 436, numeral 1, numeral 6 de la Constitución, van a encontrar claves, al menos, que les muestran que la jurisprudencia es mucho más que asumir que puede estar en el último rango como demás actos de los poderes públicos, según el 425. Esa lectura no es acorde, y por lo tanto es importante resaltar que la manera de encontrar el verdadero valor de la jurisprudencia es leyendo la Constitución en su integralidad. Y en el caso de justicia ordinaria, obviamente también hay una cierta revalorización del precedente, cuando al menos en la Constitución 2008 ya se reconoce que este tiene una obligación de respeto con carácter horizontal. Esto quiere decir que los propios jueces que dictaron un precedente tienen que respetarlo. Esto no sucedía antes, al menos hay una revalorización, pero sí nos deja dudas sobre el alcance que tiene el precedente, al menos en sede constitucional, a diferencia del precedente en el ámbito de justicia ordinaria, en este segundo, con muchas más formalidades, con muchos más procedimientos para poder configurar un precedente, lo que da cuenta de una desconfianza, si se quiere, de la jurisprudencia como el mecanismo o la fuente para poder regular de manera más ágil y más rápida muchas situaciones que se pueden generar en el día a día. Esto no sucede en el ámbito de justicia constitucional, creo que todos lo tenemos claro. En el caso de la Corte Constitucional, la Corte no requiere, por ejemplo, de 3 fallos reiterativos para configurar un precedente. La Corte lo puede hacer en un solo caso, y sí me parece importante que tengamos en cuenta, por lo tanto, también que un precedente en esos términos de Corte Constitucional fundamentalmente se construye a partir de los hechos que dan lugar a los casos, obviamente, que se presentan ante la Corte, y en otras competencias de oficio incluso. La Corte puede construir precedentes, pero siempre su parámetro de acción está fijado por los hechos que se presentan en los casos que diariamente se presentan ante la Corte y que se admiten a trámite en aquellos que pasan por filtro de admisión. Es decir, no se trata de una Corte que dicta precedentes a partir de la corazonada o de lo que cree que le puede parecer interesante el día de hoy, sino que limita de alguna forma la construcción de ese precedente, o se limita a partir de los hechos que presenta cada caso. Los hechos son fundamentales para poder marcar esos precedentes por parte de la Corte, y luego, obviamente, para advertir también cómo estos precedentes pueden obligar o vincular a otros casos que pueden tener analogía fáctica o circunstancias similares, para decirlo de alguna forma más entendible. Entonces, ese es un limitante, por decirlo de alguna forma, para asumir que la Corte no es un legislador. La Corte no dicta precedentes desde la nada o desde meras estadísticas, lo hace a partir de los casos que son de su competencia, y eso es muy importante resaltarlo. Entonces, cuando hablamos de esto, encontramos que el sistema de fuentes ha variado. Difícilmente vamos a poder seguir asumiendo que el sistema de fuentes del derecho en el Ecuador es ordenado en definitiva. Podríamos decir que de alguna forma está preordenado en ese artículo, pero que en la práctica empiezan a moverse o interactuar entre sí las fuentes del derecho, teniendo siempre como un parámetro sustancial a los derechos, a la dignidad humana, y cuando quieren hablar de derechos de la naturaleza, también de alguna forma esos derechos, a la hora de resolver el caso que tenga frente a él una jueza o un juez, y pensemos en la Corte Constitucional, por ejemplo. Las fuentes pueden moverse, el propio concepto de bloque de constitucionalidad nos muestra eso. La posibilidad de que un instrumento internacional de protección de derechos humanos pueda prevalecer sobre la propia Constitución por su contenido más favorable, da cuenta que el sistema se mueve. La Corte ya en muchos casos ha dicho que determinadas normas infraconstitucionales, incluso por su grado de desarrollo, se pueden ubicar al mismo nivel de la propia Constitución. Por lo tanto, no es tan fácil asumir que tenemos un orden de fuentes previamente establecido, y la jurisprudencia de alguna forma se ubica transversalmente en nuestro sistema para dar sentido a las disposiciones normativas que se encuentran.
pueden ser disposiciones normativas de origen legislativo, pueden ser disposiciones de la propia Constitución, y los jueces, a través de sus decisiones, obviamente dependiendo de sus competencias en el sistema, atribuidas en el sistema, pueden incluso generar normas. Esto quiere decir interpretaciones producto de estas prescripciones o enunciados normativos que pueden generar incluso efectos generales y abstractos, ya refiriéndome concretamente a la Corte Constitucional o Corte Nacional de Justicia. Es decir, las cortes generando normas. Normas no es sinónimo de ley, eso es importante que tengamos claro. Una norma es producto de una interpretación, por lo tanto, si ustedes tienen una interpretación de la Corte Constitucional en tanto órgano de interpretación auténtico de la Constitución, esa interpretación que haga la Corte se configura en una norma, y en la medida en que interpretó la Constitución, esta interpretación se ubica al mismo nivel del texto constitucional, por lo tanto es fuente de obligatorio cumplimiento para todo el ordenamiento jurídico. Una ley orgánica no podría estar por sobre un precedente de la Corte Constitucional en la materia, por ejemplo. El legislador sería quien tiene la obligación de adecuar ese contenido a lo que la Corte ha fijado, para que de esa forma el sistema guarde armonía. Pero eso no quiere decir que se requiera del legislador necesariamente para que pueda operar un precedente. El precedente puede operar, y bueno, eso ya en el ámbito de control constitucional muestra mucha fuerza. Ya hemos tenido varias sentencias que dan cuenta de ese potencial que tiene la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ojo que lo que estoy diciendo no lo digo yo, esto ya lo ha dicho la Corte en sentencias, que cuando la Corte interpreta la Constitución, sus decisiones se ubican al mismo nivel del texto constitucional, y eso ya da cuenta obviamente de la fortaleza que estoy mencionando. Entonces, reconocer a la jurisprudencia como fuente del derecho, esa lectura, esa conclusión la encontramos a partir de una interpretación integral de la Constitución, y reconoce fundamentalmente que al sistema constitucional ecuatoriano, a ese Estado constitucional, le interesa mucho la eficacia de las normas, no únicamente el que existan o su sola vigencia, sino que éstas cumplan el fin para el cual están creadas. Y para eso están precisamente, entre otros actores, los jueces, para poder lograr ese cometido de adaptar ese derecho a las cambiantes circunstancias sociales, que el derecho no permanezca estático y que pueda ser interpretado en definitiva. Luego ya hemos tenido discrepancias interesantes que se han visto más con esta Corte, pero que ya existían antes, en relación a que la Corte Constitucional, a propósito de la interpretación, en algunos casos puede terminar reformando la Constitución. Bueno, pues esto es un tema que se discute, pero que tiene una razón de fondo, y es que en el Ecuador se ha reconocido expresamente el rol de intérprete auténtico a la Corte desde el 2008, y eso genera la posibilidad de que existan este tipo de cuestionamientos. Pero la Corte, en definitiva, tiene la competencia, y de hecho es su obligación, según el propio texto constitucional. Incluso la Ley de Garantías fija en el artículo 3, numeral 4, este rol dinámico o esta interpretación dinámica que debe existir en relación a las normas. Y para eso, por lo tanto, la jurisprudencia existe, para darle sentido. Y yo siempre digo, ¿quién mejor que los jueces para conocer los problemas reales que vive la sociedad? Y desde ahí configurar un derecho que de alguna forma sea más coherente con lo que está pasando en el diario vivir, y que no se trate de una especie de derecho en el que nosotros debamos acoplarnos a él, sino que de alguna forma busquemos que responda a esa sociedad como tal. Y por eso el rol dinámico de esta jurisprudencia, que tiene muchos beneficios en la protección de derechos que no lo tienen otras fuentes, como la ley, por ejemplo. La Corte tiene esta posibilidad de construir precedentes, de fijar interpretaciones, de fijar normas en el sentido que mencioné, justamente para poder agilitar la protección y la tutela judicial efectiva, y obviamente asegurar la normatividad de la Constitución. Por eso esto es importante, y quería dejarlo un poco en claro antes de entrar más en materia. Y seguramente aquí nos acompañan muchos profesionales del derecho, pero insisto, a mí me parece importante que veamos lo que pasaba antes, ¿no? Porque en la Constitución del 98 no había un órgano como la Corte Constitucional actual, en el sentido de que tenía una facultad de interpretación auténtica. Acuérdense ustedes que la interpretación de la Constitución con carácter vinculante la tenía el Congreso Nacional. Esto ya no lo tiene la Asamblea Nacional, lo tiene la Corte. Sus integrantes se llaman jueces no vocales, dictan sentencias, no resoluciones, dictámenes también, por supuesto, y autos,
y en definitiva estamos hablando de una corte con fortaleza jurisdiccional para poder configurar esto que estamos diciendo, precedentes a través del ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, es un cambio de circunstancias y a propósito de esto, yo no comparto el criterio, pero la Corte de Transición en su momento, cuando asumió estas funciones de Corte Constitucional, era el ex Tribunal Constitucional, una de las primeras decisiones que tomó fue decir que como en la Constitución del 98 no se configuraban estos parámetros, lo que hacía el ex Tribunal Constitucional, que hay una gran experiencia en materia constitucional ahí, no necesita, no tiene un efecto vinculante de respeto para la Corte de Transición, porque eran meras resoluciones con carácter interpartes. Eso lógicamente deja atrás o invisibiliza una gran experiencia en materia constitucional, más allá de que haya sido el ex Tribunal Constitucional. Nosotros sabemos que ahí existieron líneas interesantes que, más allá de que si se llamaban precedentes o no, sí nos muestran que había una experiencia o una historia constitucional que bien le pudo haber servido a la Corte para fijar nuevos precedentes o acoplar esos criterios a precedentes, pero no, algo que resulta muy acorde lastimosamente a nuestro país, no solo en la justicia constitucional, a veces hacemos esto del borra y va de nuevo, y no necesariamente eso le hace bien a los derechos y a la institucionalidad, lógicamente. Pero en definitiva, esto pasó en ese contexto histórico determinado y la Corte de Transición, puntualmente, hay varios casos, pero digamos que el caso que más se refirió al valor de la jurisprudencia como fuente y a esta palabra vinculante, fue la sentencia que ustedes deben conocer del caso Indulac, esta sentencia 001-10-PJO-CC, también se refirió a otras anteriores dictadas en sentencias de acciones extraordinarias de protección, ya para ir entrando más en materia, pero fue en Indulac donde empezó a decirnos qué es el derecho jurisprudencial, qué pasaba antes del 2008, cómo se pueden configurar precedentes, y esto que estoy fijando aquí en la diapositiva, qué significa que una jurisprudencia sea vinculante, y entonces cuál es su alcance, qué alcance puede tener, interpartes, interpares, comunis, erga omnes, todo eso lo van a encontrar en la sentencia Indulac. En una explicación que hace la Corte, una sentencia cargada de obiter dicta, de citas doctrinales, con pocos razonamientos claros en relación a esto, porque de hecho, esa fue la primera sentencia que dictó la Corte en ejercicio de las competencias de selección y de revisión. Entonces se encontraba con una competencia que no había en el año 98, que no tenía el Tribunal Constitucional, y empezó a generar esta construcción sobre qué debería entenderse como precedente. Algunas cosas de estas se han mantenido hasta ahora, otras han variado, y ahí es a lo que me estoy refiriendo. La construcción de precedentes y el respeto al principio estar a lo decidido, esto lo dijo, este principio como tal está recogido en la sentencia Indulac, ahí se empezó a hablar de eso, y ustedes ya saben que el reconocimiento de ese valor de la jurisprudencia como fuente no es necesariamente propio de un sistema del civil law. Luego, en un momento histórico determinado, se empezó ya a hablar de eso, pero ciertamente que no es propio del civil law o de la familia romano-germánica. Pero ya empezamos a hablar de ese valor de la jurisprudencia y de la importancia de la analogía fáctica. ¿Esto qué quería decir y qué importancia tiene? Y es que la Corte, como ustedes saben, claro que puede alejarse de sus propios precedentes. Lo que se llama, o lo que le llamamos hacer a la Corte, o lo que está obligada a hacer, es a respetar, en el sentido de identificar lo que dijo antes, pero argumentar con solidez el cambio que quiere realizar, porque las circunstancias han cambiado, o que pueda ser argumentada sólidamente. La Corte sí puede hacer cambios de línea jurisprudencial, aun cuando eso se asume desde la lógica del derecho jurisprudencial como lo último que debe hacer una Corte por el efecto que puede traer en el sistema de fuentes y en general en el sistema jurídico. Lo que sí se llama es a que las Cortes puedan ir adaptando poco a poco sus criterios, producto de la experiencia, pero este cambio, aun cuando sea lo menos recomendable por los efectos que trae, sí que es viable, y eso lo hemos podido ver con esta integración de la Corte Constitucional en funciones. En muchos ámbitos la Corte se ha alejado de precedentes, y eso es válido en la medida en que estén argumentadas sus decisiones y sus cambios. Eso le hace bien a la institucionalidad.
Esto no genera una sensación como la que mencionaba del 98, de simplemente eso no era precedente y no, ni siquiera lo voy a ver. No, en este caso, más allá de quienes integren una corte, el punto es garantizar esa línea de pensamiento, tratar de garantizar, por lo tanto, seguridad jurídica en el desarrollo del derecho jurisprudencial. Y en esa misma sentencia Indulac, ustedes empiezan a escuchar sobre estos términos que ya muchos de nosotros lo tenemos en mente siempre que leemos una sentencia, esto de la obiter dicta, la ratio decidendi, en el caso ecuatoriano muy equiparado, ratio decidendi, precedente, regla jurisprudencial, no se termina de dejar en claro cuál es la diferencia o si son exactamente lo mismo estos tres conceptos, y la decisum, que es la parte final o la parte resolutiva de una sentencia de la Corte Constitucional o de una jurisprudencia que ustedes estén leyendo. Estos elementos que tampoco son propios de la formación romano-germánica que hemos tenido, nos llevan, por lo tanto, a un análisis jurisprudencial que configura lo que yo he llamado como litigio jurisprudencial. Es necesario saber cómo litigar con la jurisprudencia, y de hecho hay que hacerlo, porque en muchos casos, en la jurisprudencia, y por ejemplo de la Corte Constitucional, ustedes van a encontrar el estado actual de la situación o de una institución procesal. La Corte está diciéndonos lo que se debe entender en el momento actual. Si ustedes solo miran la Constitución y sus disposiciones normativas, no necesariamente van a encontrar ahí el estado real, por ejemplo, de una garantía jurisdiccional, cómo entender una garantía jurisdiccional. La Corte Constitucional fija criterios interpretativos, los va desarrollando, y por eso hay que leer esas sentencias, pero insisto, hay que saber cómo leerlas. No quedarnos con la parte que nos parece agradable y no con la que no entendemos, por ejemplo. Hay que tratar de identificar este razonamiento principal o varios razonamientos principales para poder litigar y también, por supuesto, si somos jueces, para poder resolver nuestros casos en respeto a la Constitución, porque como les decía, si son criterios interpretativos obligatorios fijados con la Corte con alcance general, pues debemos conocerlos y no voy a poder justificar que yo no sabía lo que ha dicho la Corte hasta el momento. Lo mismo que sucede con el error o esta justificación de desconocer lo que diga o lo que pueda decir una ley, lo mismo opera aquí. No podría decir que no sabía lo que había dicho la Corte Constitucional. Y ejemplos de eso ya pasaron en la Corte. Recuerdo un caso, por ejemplo, de un tribunal contencioso administrativo de Manabí, que su destitución fue dispuesta en la misma sala de audiencias de la Corte, en una audiencia de verificación, cuando le preguntaron si sabía lo que la Corte había dicho en relación a la interpretación del artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional relacionado a la reparación integral. Y cuando los jueces dijeron no sabíamos lo que se dijo y resolvieron abiertamente en contra de lo que dijo la Corte Constitucional, se generó esta consecuencia. Esto nos lleva como un antecedente inicial a hablar de algo que, más allá de los términos, lo que quiero es que quede claro qué es lo que se puede hacer a través de una acción extraordinaria de protección y los problemas procesales que podría traer esto y que ya ha traído, de hecho, en la práctica. Tenemos claro que la jurisprudencia es fuente de derecho, la de la Corte Constitucional con mayor fuerza, incluso por sus competencias sólidas establecidas en la Constitución. Y ya cuando entramos a una acción extraordinaria, referirnos a una acción extraordinaria de protección, estamos refiriéndonos a una garantía jurisdiccional de derechos constitucionales que está ahí, que sirve en definitiva para los casos en que encontramos violaciones a derechos constitucionales o debido proceso en una decisión judicial en términos generales. Para eso existe esta garantía que no había en el año 98 y que llena de alguna forma un déficit que teníamos en el sistema de garantías dentro de nuestro sistema constitucional. Pero acorde a lo que decía en el caso Indulac, y esto ya se fue construyendo también en la línea de pensamiento de la Corte, desde que existe la Corte, se empezó a dejar en claro que la acción extraordinaria de protección tiene dos dimensiones, que son las que estoy proyectando aquí. Una dimensión subjetiva, si se quiere llamar de esta forma, en el sentido en que la Corte, lógicamente, cuando se presenta una acción extraordinaria de protección, todos sabemos que en esta garantía no opera la legitimación abierta para ser presentada por cualquier persona, tiene muchos requisitos porque no es una acción normal, es una acción extraordinaria que opera cuando no han funcionado debidamente o cuando no se han protegido adecuadamente derechos, garantías
en el marco de los procesos en estas acciones ordinarias en general. Opera como una garantía, por lo tanto, muy especial, extraordinaria, y la Corte, cuando conoce una acción y la admite a trámite, lógicamente, lo que hace es pronunciarse respecto a las pretensiones que se presentaron en esa demanda, y obviamente la contestación de la demanda y en definitiva lo que se está alegando en el caso puntual, que no tiene que ver con antecedentes procesales que sean distintos a esa sentencia. Y vamos a ver que hay unas excepciones, pero esa sentencia es el centro de atención para la Corte, verificar, contrastar si esa decisión judicial lesiona o no derechos. Y entonces la Corte, en esta dimensión subjetiva, lo que hace es resolver el caso, si ustedes quieren, para que tengan más claridad, con alcance interpartes, es decir, resuelve el caso concreto. Pero eso no quiere decir que la Corte solo pueda generar a través de la acción extraordinaria de protección decisiones con alcance interpartes. También podría fijar otro tipo de parámetros, y esta es la dimensión objetiva a la que me estoy refiriendo, en la que la Corte aprovecha el caso con algunas limitaciones. Esto cambió en la línea de la Corte, aprovechando los hechos, circunstancias que presenta el caso, para a partir de eso fijar un precedente, por ejemplo, o fijar una norma en los términos que me refería previamente, para que situaciones como las que se encontró la Corte en el caso puntual no vuelvan a suceder en el futuro. Es decir, la Corte aprovecha el caso para fijar una línea, si se quiere, de pensamiento que tiene que ser observada necesariamente en casos similares a los que se están mencionando acá, o la Corte incluso a través de una acción extraordinaria, si es que lo justifica adecuadamente, podría ejercer la competencia de control conexo de constitucionalidad previsto en el artículo 436, numeral 3 de la Constitución, y podría, por lo tanto, también hacer un eventual control constitucional de alguna disposición infraconstitucional que sea contraria a la Constitución y que, lógicamente, esa conexidad sea demostrada en la medida en que la Corte demuestre que es necesario que haga ese control para que otros casos no tengan el riesgo de volverse a resolver violando derechos y garantías como el caso que está analizando. En otras palabras, puede fijar un efecto interpartes a través de su decisión, pero también puede fijar un alcance objetivo a sus decisiones, donde podrían haber efectos interpares, comunis o erga omnes en los términos que hemos referido previamente. Una dimensión subjetiva, por lo tanto, un valor específico para el caso, y una dimensión objetiva en relación a la posibilidad de fijar precedentes. ¿Dónde está esto? Vean ustedes del artículo, por ejemplo, 62, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ahí van a encontrar que uno de los presupuestos que debe considerar u observar la sala de admisión es eso, ¿no? Que el caso le pueda servir para fijar un precedente o para corregir la inobservancia de un precedente fijado por la propia Corte Constitucional. Esto da cuenta que la acción extraordinaria de protección también está pensada en el marco de lo que tendría que hacer la Corte dentro del sistema, y es no ser una Corte de apelación o una instancia adicional, sino más bien convertirse en una Corte que fije líneas, que fije precedentes, que puedan regular, que puedan guiar el accionar de las judicaturas, pero también que de alguna forma pueda, por lo tanto, a los abogados en libre ejercicio, permitirnos saber cómo interpretar o entender determinada institución dentro del sistema. Es decir, su rol no es realmente el de un órgano de apelación o de instancia, sino más bien de un órgano que está llamado y que existe para fijar líneas. Esa es la fortaleza que le dio el constituyente cuando le dijo que es el máximo órgano de interpretación constitucional. Y bueno, esta acción extraordinaria, estoy trayendo estos puntos que seguramente ustedes ya los habrán escuchado mucho, pero no fue fácil, y esto ya van a ver por qué lo estoy diciendo, no fue fácil para el constituyente insertar una garantía como estas en el 2008, y habían muchos criterios en contra, algunos de ellos hasta ahora permanecen ahí, es decir, algunos han cobrado incluso fuerza en relación a las críticas que ha recibido esta garantía. Hay que resaltar que la Corte en Funciones ha hecho un trabajo importante para tratar de desvanecer estas críticas contra la acción extraordinaria de protección, pero no se han podido solventar todas, lógicamente, y eso habrá que esperar que con el tiempo pueda suceder. Como por ejemplo, y quiero que miren especialmente el último punto de los criterios en contra, más allá de los otros que sí están totalmente en vigencia,
especialmente con la justicia ordinaria, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional fija un precedente para la justicia ordinaria, para la Corte Nacional de Justicia. Ya en la historia corta que tenemos han habido choques importantes entre las dos cortes, justamente porque no se entiende hasta dónde podría ir una corte y cuándo empieza la competencia de la otra. Y se ha acusado ya de que esta acción atenta contra la independencia judicial. Pero, insisto, miren el último punto de dilación de los procesos al infinito. Y esto lo quiero señalar porque uno de los grandes o de los déficits que tiene la acción es que dependiendo el ámbito respecto al cual se pueda presentar, es decir, respecto a de dónde viene, más bien dicho, de dónde viene la decisión objeto de la acción, uno será el accionar de la Corte y otro será si viene desde otro ámbito del sistema de administración de justicia. Piensen, por ejemplo, y recuerden que en el Ecuador tenemos este sistema de administración de justicia ordinaria, tenemos un sistema de administración de justicia electoral, hay una justicia indígena y también hay justicia constitucional, más allá de que hasta ahora no terminamos de configurar un sistema, hasta ahora seguimos casi que generando una reducción del sistema a la Corte Constitucional, pero ciertamente en la propia Ley Orgánica de Garantía se reconoce la existencia de un sistema de justicia constitucional con jueces prestados, como se suele decir, de la justicia ordinaria, para que cuando conocen de garantías pasen a ser temporalmente jueces de la justicia constitucional. Pero la Corte, por lo tanto, no opera igual en las acciones extraordinarias de protección. ¿Por qué? Porque depende mucho de dónde viene la decisión judicial. Dependerá si viene de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional, para no extralimitarme en el tiempo, quiero dedicarme a estas dos, para que podamos entender un poco cómo operan estos precedentes que estoy mencionando de la Corte Constitucional. Esto de la acción o recurso, de la naturaleza de la acción atado a estas preocupaciones, especialmente de los procesos que se van al infinito, como se mencionaba, que no vamos a tener nunca la conclusión de un proceso judicial con una acción de este tipo, cobra fuerza cuando nos referimos a la acción extraordinaria. Por ejemplo, si algo está claro, es que frente a decisiones de justicia ordinaria, la Corte Constitucional no es definitivamente una instancia adicional y no podemos llevar temas de control de legalidad a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Eso, al menos en términos generales, lo tenemos claro. El problema se presenta cuando tenemos acciones extraordinarias de protección frente a decisiones de la justicia constitucional, de ese sistema de administración de justicia constitucional. Porque más allá de los interesantes aportes que ha hecho la Corte actual, que especialmente esta figura de la sentencia de mérito, debemos recordar un antecedente. Y es que si ustedes miran el artículo, aquí pongo algunas preguntas para ceñirme a esto. Si ustedes miran el artículo 86 de la Constitución, van a encontrar que en materia de garantías jurisdiccionales, ustedes lo saben, pueden presentarla ante cualquier jueza o juez donde se cometió el acto, ¿sí? O donde éste produjo sus efectos, y en apelación, en términos generales, por ahí hay una excepción con el habeas corpus, pero se presenta ante las cortes provinciales. Es decir, el constituyente, ¿qué fue lo que quiso? Quiso que en relación al sistema de administración de justicia constitucional, la Corte Constitucional no opere como operaba antes del Tribunal Constitucional en tanto órgano de apelación, sino que más bien utilice otra competencia para generar líneas en relación a estas garantías jurisdiccionales que no son de su conocimiento. Piensen en la acción de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública, medidas cautelares, por citar estas algunas, en que la Corte, según la Constitución, no tiene una facultad respecto a ellas que no sea la que se genera a partir del artículo 86, numeral 5, en una lectura integral con el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, y el 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso, son dos procesos, el proceso de selección y de revisión, este que opera cuando se remiten, la obligación está en la propia Constitución, en el artículo 86.5, de remitir todas las decisiones en materia de garantías para que la Corte pueda generar líneas jurisprudenciales. Ese era el mecanismo que quiso el constituyente que tenga la Corte Constitucional para pronunciarse en materia de garantías. Es decir,
seleccionar los casos. Ese no es un mecanismo, no es una competencia dispositiva a la que alguien pueda ir y presentar una solicitud de selección. Ustedes ya saben lo que dice la ley en relación a eso. Pueden haber pedidos del defensor del pueblo o de un propio juez de la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional opera de oficio en esas circunstancias, verifica de este gran número de casos que les llegan cuáles podrían cumplir los requisitos del 25 de la Ley de Garantías y a partir de eso generar una sentencia de revisión. Ese es el rol en términos generales que tiene la Corte según esta nueva Constitución. Pero, ¿qué pasó en la práctica? Acuérdense un poco que hay un hecho indudable que marca la diferencia entre Corte y Tribunal Constitucional, que es esto que mencionaba de la interpretación de la Constitución. Cuando le dieron esta facultad de intérprete auténtico a la Corte, triplicaron las competencias que tenía la Corte en relación a lo que tenía el ex Tribunal Constitucional. Y esto tenía como consecuencia que no pueda seguir siendo el órgano de apelación de las garantías como pasaba antes con el tribunal. Por eso queríamos construir una corte de precedentes. Esa era la idea que está prevista en la Constitución. Y acercar, por supuesto, la justicia, las cortes provinciales a sus territorios, a la gente, para que puedan conocer con mayor claridad lo que estaba pasando ahí, en ese contexto. Pero, ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, la Corte Constitucional para el periodo de transición lo que hizo fue interpretar que una decisión, piensen en una acción de protección, se emite a través de una sentencia y si esta ya es definitiva, está ejecutoriada, formalmente podría cumplir con los requisitos establecidos para la acción extraordinaria de protección y por lo tanto podía ser admitida a trámite y luego la Corte pronunciarse sobre este tipo de decisión. ¿Qué pasó entonces? Que en la práctica, aun cuando no está expresamente previsto esta competencia así de clara en la Constitución, la Corte amplió la acción extraordinaria de protección también para decisiones de justicia constitucional y lo que terminó pasando, que hasta ahora muestran las estadísticas de la Corte, es que el nuevo nombre que se dio al recurso de apelación en materia de garantías jurisdiccionales se llamó acción extraordinaria de protección, con un problema. Es que aquí no hay choque de trenes en términos generales, porque estamos hablando del mismo sistema de administración de justicia constitucional. Entonces, la Corte no debería tener tantos limitantes como sí tiene en su actuación cuando se refiere a decisiones de justicia ordinaria. Por eso la Corte, en esta situación, operaría, y así vino operando, de hecho, como un órgano de apelación de garantías jurisdiccionales. No solo se limitaba a pronunciarse sobre la decisión objeto de la acción, sino que incluso entraba a verificar qué pasaba atrás. Eso obviamente mostraba una Corte que estaba operando como un órgano de apelación. Y la Corte anterior, principalmente, que es la que tenía este criterio, tenía un argumento de fondo, y es esto que les estaba diciendo al inicio. Los procesos al infinito. En materia de justicia ordinaria, para ir clarificando un poco esto, en los procesos de justicia ordinaria en términos generales, si la Corte encuentra que hay una vulneración de derechos, la declara, pero la reparación, en términos muy generales, por ahí hay un par de casos que podrían ser contrarios a lo que estoy diciendo, a la regla general, pero se limita al reenvío, es decir, encontré una vulneración, la declaro, dispongo que vuelva y que otro tribunal, piensen en la Corte Nacional, otra sala, vuelva a juzgar. Y eso trajo como consecuencia que en la práctica, incluso por ahí hay un caso que se presentaron 5 acciones extraordinarias de protección frente a una nueva decisión formalmente de la Corte Nacional en la que se repetía el mismo problema que la Corte ya había dicho en la primera, que configuró una violación de derechos y que debería abstenerse de hacerlo en la nueva sala. En todo caso, volvía a suceder y la Corte seguía admitiendo a trámite acciones sobre lo mismo. Es decir, los procesos en justicia ordinaria con un problema que un círculo vicioso interminable nunca concluían. Hasta ahora hay problemas en ese sentido porque hay algo cierto y es que la Corte no es órgano de control de legalidad y tiene un problema para poder hacer una reparación más integral de la que quisiera, incluso en los casos que está analizando. Pero en el caso de justicia constitucional, como decía, no encuentra ese problema formalmente porque no hay 2 trenes, como decía, y la Corte, por lo tanto, la anterior asumió que podía, para evitar este círculo vicioso, pronunciarse incluso sobre el fondo, si era una acción extraordinaria frente a una acción de protección, incluso terminaba convirtiéndose en una corte de acción de protección y terminaba resolviendo la acción de protección original. Habían casos en que la Corte dejaba sin efecto la sentencia de Corte Provincial, pero no se limitaba a decir, dispongo que un reenvío, como en el caso de justicia ordinaria, para que se vuelva a juzgar. Lo que se decía es,
Bueno, encontré la vulneración acá, voy a ir a ver más atrás. Iban a ver la decisión de primer nivel, a ver si esta decisión de primer nivel era o no favorable a la Constitución, y cuando esto sí sucedía, es decir, que la primera decisión era respetuosa de derechos y garantías, dejaba en firme la primera, ¿sí? Y con eso cerraba el caso. O simplemente dejaba sin efecto las dos sentencias y nos decía, este nunca fue un tema de relevancia constitucional y consecuentemente hay que frenarlo en ese momento. Esto, que suena bien, tuvo un gran problema que lo advirtió esta Corte, y es que por ahí habían serios impactos al debido proceso, porque la Corte, para hacer todo este ejercicio de dejar sin efecto sentencias inferiores y demás, no consideraba a quienes pudieron haber sido parte procesal en los procesos originales, y eso terminaba afectando la garantía del debido proceso en este sentido. Entonces, frente a este escenario en el que jurisprudencialmente se abrió la acción extraordinaria frente a sentencias de garantías, es mi criterio muy personal, yo no creo que la Corte debió haber hecho eso al inicio, pero esta Corte en funciones se enfrentó a un problema en el que tenía dos opciones: o limitaba más la acción extraordinaria de protección en el ámbito de justicia constitucional para no operar como una instancia adicional, o la otra era cerrar la acción extraordinaria de protección y concentrar su accionar a través de la facultad de selección y la de revisión para fijar sus precedentes en materia de garantías. La Corte no cerró la vía, pero sí estableció muchas limitaciones para que no se pueda asumir que la Corte actúa como una instancia adicional en materia del sistema de administración de justicia constitucional, y que es la famosa sentencia, los parámetros que estableció la Corte en relación a la sentencia de mérito, cuando sí cabe que la Corte pueda hacer un ejercicio como esos, con varios presupuestos que ella misma estableció, para que no se configure eso como la regla general que sí tenía ya la Corte anterior. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el mismo, ¿no? Esta primera crítica que mostrábamos acá, y es que si es que no le permitimos a la Corte que pueda, en términos generales, de manera más activa, pronunciarse sobre el fondo y cerrar el problema de una buena vez y proteger derechos, se vuelve a configurar una especie de reenvío también en justicia constitucional, como ya pasa en el ámbito de justicia ordinaria. Y entonces, en la práctica, la Corte Constitucional termina teniendo dos competencias frente al mismo tipo de decisiones. Tiene, por lo tanto, la posibilidad de fijar precedentes a través de acciones extraordinarias de protección, con más limitaciones, por supuesto. Miren cómo está la regla. A través de acciones extraordinarias, su fin principal es resolver el caso en cuestión y excepcionalmente podría generar precedentes, mientras que en los procesos de selección y de revisión, su fin principal es generar líneas de pensamiento, precedentes, interpretaciones obligatorias, y solo excepcionalmente revisar los casos puntuales que puedan enfrentar violaciones de derechos. Y por eso es que la propia Corte Constitucional, en funciones, termina haciendo estas diferenciaciones, incluso condiciona la posibilidad de que pueda dictar una sentencia de mérito en el marco de una extraordinaria frente a una decisión de justicia constitucional, en que el caso o la sentencia no haya sido seleccionada por la propia Corte Constitucional. Lo que quiero mostrar con esto es que hay una duplicidad de competencias que, más allá de que la Corte trata de limitar cada una, termina mostrando que tenemos doble trabajo para la Corte, y que en algunos casos incluso la Corte termina manejando o pronunciándose sobre la misma sentencia en los dos procesos de su propia competencia. Y eso ya lo tiene la Corte en varios casos, más allá de las importantes regulaciones que están justamente en esta sentencia que estoy refiriendo, que son los presupuestos para dictar una sentencia de mérito. Son las sentencias 176-14 EP/19 y 1162-12 EP/19. Ahí encuentran ustedes todos los presupuestos que la propia Corte se impone a sí misma a revisar para que pueda dictar una sentencia de méritos. Esto no existía, insisto, en la línea de la Corte anterior. Esto trae algunos problemas, que es lo que quería mostrar un poco también en esta discusión, y es que hay un nuevo lenguaje en las sentencias de la Corte Constitucional en funciones en relación a la anterior. La anterior, a modo de otras consideraciones, cuando ya terminaba de resolver los problemas jurídicos vinculados al caso que se le planteaba, habría estas otras consideraciones, invocaba el principio iura novit curia y terminaba pronunciándose en los términos que les decía, a veces sobre la sentencia de primer nivel, la ratificaba, o incluso terminaba pronunciándose sobre los hechos
que se fijaron en la acción de protección originalmente resuelta. Entonces, antes era la regla general que la Corte en materia de decisiones de justicia constitucional revise todo lo que pueda como si fuera un órgano de apelación, ahora es excepcionalísimo. Y según la Constitución, esta Corte, por lo tanto, a partir de lo que está generando con estas reglas de la sentencia de mérito, los presupuestos, es evitar que sea entendida como una Corte de apelación, incluso en materia de garantías jurisdiccionales. La Corte se fija mucho en los presupuestos como este que mencionaba del 62 numeral 8 de la ley, más bien trata de aprovechar un caso para a partir de ese caso evitar que vengan más casos similares y que se pueda de alguna forma generar una especie de pedagogía constitucional. Y por eso es que lo que decía, y está en el punto final de esta diapositiva, es que tenemos dos competencias que si bien tienen finalidades distintas en orden de prioridades más que nada, sí que pueden traer confusiones y un trabajo incluso a veces complejo para la Corte. Y también esto llamado a críticas, porque si ustedes se acuerdan, a la Corte anterior se la calificaba de que no había generado precedentes en materia de garantías jurisdiccionales, porque no tenía, y en efecto era así, mayor producción en el ejercicio de las competencias de selección y de revisión. Tenía pocas sentencias emitidas en ejercicio de esas competencias, pero tenía en la mayor cantidad de precedentes en materia de garantías jurisdiccionales, los fijó a través de acciones extraordinarias de protección. A partir de lo que estamos viendo, su dimensión objetiva, la posibilidad de construir reglas, normas a partir de ese tipo de sentencias. Y se desconocían o se asumía simplemente que esas sentencias solo tenían efecto interpartes, cuando lo cierto es que ahí ya empezaron a generarse muchas regulaciones en torno a las garantías, de cómo interpretarlas, cómo entenderlas en el día a día. Eso termina también ratificándose en la Corte Constitucional en funciones, porque si bien, a diferencia de la Corte anterior, le ha dado mucha fuerza al proceso de selección y de revisión para fijar precedentes, en la acción extraordinaria de protección también dicta constantemente precedentes, no solo en el ámbito de justicia constitucional, lo cual también lleva a otro problema de discusión, sino también frente a justicia ordinaria. En algunos casos se ha cuestionado a la Corte que está rebasando sus competencias y de alguna forma le está quitando funciones a la Corte Nacional de Justicia en el marco de la posibilidad que también tiene de fijar precedentes en tanto órgano de control jurisdiccional de legalidad. La Corte Constitucional aprovecha las extraordinarias que le presentan, los casos, los hechos que se muestran, y a partir de eso fija precedentes en distintas materias, dependiendo del caso, por supuesto. Por eso es que hay que leer mucho el contenido de cada una de estas decisiones. La selección y la revisión han enfrentado críticas en el sentido en que esto permitiría que la Corte pueda pronunciarse de manera más arbitraria, entre comillas, en el sentido de que puede seleccionar discrecionalmente la decisión que considere para a partir de eso fijar precedentes, fijar normas que incluso se pueden ubicar al mismo nivel de la Constitución. Y más bien hay una tendencia que defiende que la mejor manera o la que más limita a la Corte es la acción extraordinaria de protección, porque de alguna forma los hechos condicionan lo que la Corte pueda decir y no generar simplemente criterios a partir del caso que seleccione, que seguramente la Corte se encuentra con una gran cantidad de escenarios en las decisiones que los jueces remiten diariamente conforme a su obligación constitucional del artículo 86, numeral 5. Aquí puse un cuestionamiento que ha permanecido en discusión desde los 3 años de vigencia de la Constitución, y es que tal como está el sistema de administración de justicia constitucional, al parecer no funciona. Aquí me planteo una pregunta para la discusión general, si aportaría la implementación de judicaturas especiales en materia constitucional en este problema que identificamos, para que la Corte no tenga que convertirse ni siquiera en este órgano de revisión a través de acciones extraordinarias de protección de decisiones de justicia constitucional, y que sea totalmente excepcional para darle fuerza obviamente a unas judicaturas especializadas en la materia, cosa que no tenemos en la actualidad, darle más fuerza al proceso de selección y de revisión, porque si no, no se entiende. La acción extraordinaria le da mayor agilidad a la Corte para generar precedentes, mientras que el proceso de selección y de revisión enfrenta algunos problemas. Para mí hubo ahí un mal ejercicio de derecho comparado, al ni siquiera permitir a la sala de revisión dictar una decisión cuando tiene un criterio unánime de sus miembros. Va al pleno finalmente, entonces pasamos de una sala de selección a una sala de revisión,
al Pleno de la Corte Constitucional, como si esa era la única manera de generar o construir precedentes por parte de la Corte. Y el propio 436, numeral 6 de la Constitución deja en claro que eso no opera así. Y luego la Corte, en una sentencia unificadora en la 001-16 PJO-CC, ya ratificó expresamente que la Corte genera precedentes o puede generar precedentes en el ejercicio de todas sus competencias. Y ya para ir cerrando nada más, en el caso de justicia ordinaria, como les decía, hay planteamientos, interrogantes importantes que habrá que ver cómo se desarrollan en lo que viene. ¿Qué pasa cuando no se observan los criterios que la Corte Constitucional fija en una acción extraordinaria de protección? Piensa en un precedente y este no es observado por la Corte Nacional de Justicia o por otro órgano de la justicia ordinaria. ¿Qué podría hacer la Corte ahí? Tiene que estar supeditada a que se presenten 3, 4, 5, 6, 7 acciones extraordinarias de protección, o qué debería hacer la Corte en escenarios como esos para evitar procesos interminables como la crítica que mostraba al inicio. Y la otra, la que ya mencioné, hasta qué punto la Corte tiene competencia para pronunciarse y fijar precedentes en temas que son muy propios del ámbito procesal ordinario. La respuesta estaría en que siempre y cuando se justifique esta generación de precedentes a partir de una interpretación conforme a la Constitución, sería válido. Pero en temas de estricta legalidad, habría que cuestionarnos si la Corte está excediendo o no sus competencias y por lo tanto invadiendo en la esfera de competencias de otro órgano que también tiene esa funcionalidad. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar más en discusión, pero quiero decirles, miren, solo para una radiografía general, si ustedes ven las decisiones en que la Corte ha fijado sus principales criterios, y me refiero a la actual también, si ustedes quieren ver un poco sobre el valor del precedente, sí, está en DULAC, pero también tienen la sentencia 132.13 SEP-CC. Ese SEP, ustedes deben saberlo, se refiere a sentencia en la nomenclatura anterior de la Corte, a sentencias de acción extraordinaria de protección. A través de eso fijó justamente algunos parámetros en relación a cuál es el valor que tienen y la obligación de respeto que tienen que seguir los jueces de Corte Nacional respecto a sus decisiones, aun cuando no sean formalmente precedentes configurados a partir de la triple reiteración. Luego la Corte actual en la sentencia 103512 EP/20, otra acción extraordinaria de protección, también se pronunció sobre qué es un precedente horizontal heterovinculante, autovinculante. Luego en la 50514P también se pronunció sobre el efecto vinculante de los autos de Corte Nacional de Justicia, otra acción extraordinaria de protección. Y miren sobre la acción extraordinaria, sobre cada escenario de la acción extraordinaria, sus presupuestos, alcance, miren la gran cantidad de acciones extraordinarias de protección que utiliza la Corte, tanto en la integración anterior como en la actual, para fijar parámetros en relación a sus propias competencias. Todas acciones extraordinarias de protección. ¿Qué pasa con la doble acción extraordinaria de protección en relación a la valoración probatoria? ¿Qué pasa con el principio de preclusión procesal en la acción extraordinaria de protección? La excepción al principio de preclusión y entre otros ámbitos que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Lo que he hecho es mostrar algunos. Hay muchos más, por supuesto, que la Corte genera semanalmente. Por eso es que tenemos que prestarle tanta atención. Acá hay más. Miren cuántas EP extraordinarias de protección en relación a la fijación de precedentes en estos ámbitos, ¿no? Laudos arbitrales, bueno, ustedes saben que hay muchos temas, la sentencia de méritos, la legitimación activa para presentar acciones por parte de entidades públicas. Sobre la acción de protección tienen varias, la que mencioné hace un momento, más acciones extraordinarias de protección. Cuando ustedes ven el PJO se refiere a los procesos de selección y revisión, pero la mayoría en relación a la acción de protección se han dado a través de acciones extraordinarias, con excepción de esta también, que es JP, que es una sentencia muy interesante, ustedes la deben conocer, de la Corte en Funciones, sobre la posibilidad de presentar acciones constitucionales por parte del Estado. Pero en términos generales de esta radiografía que les muestro, miren ustedes sobre determinados escenarios, están todos construidos a partir de acciones extraordinarias de protección sobre los distintos presupuestos de esas garantías. Lo propio con las medidas cautelares, con excepción de la primera, que es una sentencia de consulta de norma, las demás son sentencias de acciones extraordinarias de protección relacionadas a las medidas cautelares. Y por ahí tenemos un IES en el que también dijo algo la Corte en Funciones, pero insisto, siguen apareciendo más extraordinarias.
Habeas data, quizás aquí sí tenemos más fuerza en los procesos de selección y de revisión, pero también se destacan acciones extraordinarias en ese ámbito para mostrarnos cómo la Corte va regulando e interpretando sus presupuestos, lo propio con el habeas corpus y otras sentencias que ustedes pueden verlas de acá. Si ustedes quieren, igual yo esto le puedo dejar a Jorge Luis, en algún momento les puede servir seguramente para el litigio en relación a este tipo de garantías jurisdiccionales. Pero lo que quería mostrarles en definitiva es justamente cómo la Corte ha establecido ya la competencia y la ha ido clarificando, aun cuando enfrentamos problemas en relación a los precedentes que puede fijar a través de la acción extraordinaria de protección. Mi llamado, el que les dije al inicio, hay que estar muy pendientes de lo que reviste el litigio jurisprudencial en nuestro país, cómo entender, cómo interpretar las sentencias de la Corte, cómo utilizarlas en un litigio. No basta, insisto, sacar extractos de una sentencia para decir que eso es lo que ha dicho la Corte o eso es lo que vincula. Se trata de leer la integralidad de las decisiones, de estar al día en lo que la Corte viene diciendo y fundamentalmente no desatiendan la acción extraordinaria de protección porque constantemente la Corte ahí está generando reglas paralelamente a los procesos de selección y de revisión. Siento mucho si es que me excedí un poco en el tiempo, pero quería tratar de hacer una radiografía general de lo que ha pasado en el sistema constitucional en su línea en relación a esta temática. Milton. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por esta brillante exposición que refleja pues un acercamiento al estado del arte en la materia que sin duda es de beneficio para todos los que estamos escuchando. Hay muchísima información, de hecho le tomamos la palabra en el ofrecimiento de la transmisión de las diapositivas, que sin duda será pues de mucha utilidad para los estudiosos de esta materia. Doctor Pablo, han tomado muchísimos temas, realmente es un asunto impresionante lo que hemos topado. Hay algunas preguntas, se conectan casi todas en temas comunes, y quiero empezar con preguntas que vienen de varios, o sea, una condensación de preguntas con respecto a la idea que usted plantea en la primera parte, la idea que la Constitución del 2008 lo hace intérprete auténtico de la Constitución a la Corte, quitándole esta facultad a la Asamblea, y por lo tanto lo que dice la Corte tiene, según la visión de la Corte Constitucional, igual rango que el texto constitucional. Y esto se lo pregunto en el contexto de otras competencias de la Corte, no precisamente la extraordinaria de protección. En las competencias de control concreto o control abstracto, en las que generalmente la Corte, como la declaratoria de inconstitucionalidad es de última ratio, generalmente pues vacila entre sentencias o entre disposiciones con constitucionalidades aditivas o constitucionales condicionadas. Entonces, en ese ejercicio de control constitucional concreto o abstracto, la Corte establece esta constitucionalidad condicionada y en muchos casos el legislador pues está ante la posibilidad de reformar este texto, y allí viene la pregunta. Si el legislador tiene una libertad configurativa reducida o prácticamente nula ante una decisión que tenga una inconstitucionalidad condicionada o disconstitucionalidad aditiva. El caso, por ejemplo, paradigmático es el 319-CN/20 de la Corte Constitucional, en la que, pese a que muchas reglas relacionadas con el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, el tristemente célebre error inexcusable, la Corte presenta una alternativa que básicamente es tomada en su literalidad por la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial 2020. ¿Cuál es su postura al respecto, doctor? Gracias Milton. Bueno, la pregunta es fundamental, ¿no? Porque creo que muestra mucho lo que ha pasado en este cambio de reglas del juego en torno a quién tiene el rol principal fuerte, digámoslo con intensidad fuerte, de interpretación de la Constitución, porque todos interpretan la Constitución y el legislador tiene esa obligación también de adecuar sus actos a la Constitución. Pero ciertamente lo que dice usted, Milton, cuando la Corte ejerce un control de constitucionalidad, por ejemplo, hace uso de estas sentencias atípicas, manipulativas y demás, y fija criterios. Hay casos en que la Corte fija reglas para la Asamblea Nacional, e incluso piensen en la inconstitucionalidad por omisión, por ejemplo. La Corte fija parámetros, en algunas ocasiones ha fijado normas como tal, de obligatoria remisión, y en esos casos puntuales la Corte le ha dicho a la Asamblea Nacional, usted tiene la obligación, para que yo no
incurra en una superposición a sus competencias, usted tiene la obligación de legislar, o si es que declara inconstitucional un producto, tiene la obligación de observar, por lo tanto, obligatoriamente los parámetros que la Corte fijó, y no tiene, por lo tanto, este nivel de maniobra amplio, porque ya es producto de un primer problema o vicio de constitucionalidad que fue advertido por la Corte. La Corte lo que le está diciendo es, en definitiva, para que sea más entendible, este es el estándar mínimo que yo le estoy fijando. Sobre esto, usted puede regular absolutamente todo en el marco de su configuración legislativa, pero nada por debajo de este límite que yo le he dicho. Por ejemplo, usted no me va a volver a hacer lo mismo que yo le dije que era violatorio a la Constitución, porque si usted lo hace, esto va a tener un nuevo problema de constitucionalidad y el que la Corte se va a tener que pronunciar. La sentencia que usted mencionó es muy importante, y si vemos incluso más atrás con una sentencia que en la parte resolutiva no es muy agradable, pero que en su argumentación tiene mucho de esto que usted acaba de mencionar, Milton, y de lo que la Corte entendió por esto, que hasta ahora lo ha seguido utilizando, es esta famosa sentencia de la Ley de Minería, que ustedes recordarán del año 2010. Esa sentencia 001-10-SIN-CC. Y ahí la Corte hizo esto, ¿no? Había una inconstitucionalidad por omisión, que la Corte no la declaró, que ese fue un grave problema, y la Corte lo que dijo fue, la Ley de Minería no contempla la consulta prelegislativa para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Así que no le van a poder aplicar esa ley de minería a la actividad minera que se pretenda hacer en los territorios de esas comunidades. Y la Corte fijó normas, reglas que tenían que cumplirse para que se dé la consulta, mientras la Asamblea dicta la ley correspondiente que regule o incorpore la consulta prelegislativa. Pero en esa sentencia la Corte le dice, usted puede hacerlo en base a esto, sobre esto en definitiva, y no por debajo, es decir, usted no me va a poder establecer meros mecanismos de socialización, tiene que cumplir con los parámetros, no solo de la Corte Constitucional, sino también los que le imponen las obligaciones internacionales de protección de derechos humanos. Lamentablemente, el problema persiste porque la Asamblea Nacional no ha asumido ese rol de adecuar formalmente su normativa, las leyes, acorde a estos precedentes de la Corte o estos criterios de la Corte. En el caso que yo detallo, la Asamblea Nacional hasta la fecha cumplió con lo que la Corte le dijo. Tenía que emitir una ley, no dictó una ley, emitió un instructivo. ¿Y qué creen que hizo? Un copy-paste de las reglas que la Corte había fijado en esa sentencia de la Ley de Minería, y con eso asumió que había solventado el problema. Es decir, hay un deber de coordinación que tiene que existir y que está en la Constitución, para que la Asamblea Nacional, sin decir que estemos afectando sus competencias propias de legislador positivo, deba adecuar sus contenidos, debe hacerlo normalmente en el ejercicio de sus funciones, pero si no lo hace y cuando la Corte lo demuestra con su argumentación, entonces está más que legitimada la Corte Constitucional para garantizar que el producto del legislador sea correspondiente y respetuoso a la Constitución. Por eso la importancia de tener una Corte que esté por fuera del resto de funciones del Estado, para que pueda funcionar con ese potencial favorable que le permita garantizar la supremacía y los contenidos axiológicos de la Constitución. Muchísimas gracias por esa respuesta contundente con respecto a un tema que sin duda sigue generando polémica, no solamente a nivel de la discusión, sino a nivel incluso de los asesores legislativos, quienes realmente están en un poco como pisando de manera muy lenta en estos temas. Muchas preguntas se nos quedan en el tintero. Yo solo quiero cerrar con una adicional a propósito de la extraordinaria protección, de la cual usted ha hecho un desarrollo bastante amplio. Y justamente está relacionada con esta sentencia 176-14P/19 y las que están relacionadas con los requisitos para acceder a este control de mérito, a este fondo, a este buceo en acciones de garantía jurisdiccionales. Y hay un problema más bien de tipo operativo y quisiera saber su opinión. Porque, por ejemplo, si uno lanzara el criterio de fondo sobre el caso de la acción de protección, cuando el juez de la Corte Constitucional se pone el ropaje de juez de acción de protección, tiene que de algún u otro modo avisar a las partes que tiene la posibilidad de realizar esto. Pero el problema es fino, porque una cosa es insinuarlo y otra es decirlo expresamente. Voy a bucear en el fondo del caso. Si lo insinúo, puede hacer que la parte no se defienda con las suficientes armas sobre el fondo de la acción de protección, y si lo digo, adelanto criterio.
Entonces, ¿de qué manera podría equilibrar esto a fin de cumplir con los principios de inmediación y con una serie de otros principios en este ejercicio especialísimo de la Corte? Muy bien, Milton, gracias por la pregunta y muy interesante también esta pregunta, porque en efecto, no se trata de que la Corte Constitucional en todos los casos se convierta en un juez que conozca de las acciones de protección que fueron las que dieron lugar luego a la acción extraordinaria de protección. Pero sí me parece, y esa es una postura muy personal, que la Corte Constitucional, tal como lo fijó en la sentencia que usted mencionó, el solo hecho de ya permitirle a la Corte que pueda, que deba, más bien dicho, convocar a una audiencia en ese tipo de escenarios, ya le permite al juez constitucional y obviamente a quienes estuvieron dentro de este litigio, entre comillas, en el proceso original, que puedan mostrar qué fue lo que sucedió realmente en ese contexto. La Corte, en efecto, no podría decir y adelantar que va a revisar el fondo del asunto controvertido directamente porque podría generar ya un adelantamiento de criterio. Pero lo que sí que puede hacer es solicitar información de lo que ha pasado en el caso puntual y ciertamente yo creo que si es que la Corte ya termina recurriendo a esta sentencia de mérito, control de mérito, podríamos adelantar que si ya convocó una audiencia es porque tiene serias probabilidades de revisar lo que está pasando ahí atrás. La Corte no va a adelantar criterio, pero me parece saludable que haya dejado al menos esta posibilidad para que en casos determinados que enfrentan, por ejemplo, graves violaciones a derechos constitucionales, la Corte pueda hacer algo más que limitarse a ver la sentencia respecto a la cual se presentó la acción. Porque pasa en muchas cosas, en muchos casos, y usted lo sabe muy bien, Milton, también por su experiencia, en que las violaciones a derechos constitucionales más graves no se advierten en la sentencia objeto de la acción, sino mucho más atrás. Y entonces eso que no puede hacer en decisiones de justicia ordinaria, en este campo, al ser el máximo órgano de cierre de ese sistema de administración de justicia constitucional, y como decía, no hay dos trenes, me parece que es más que legítimo y necesario por la propia tutela judicial efectiva que la Corte se anime al menos a indagar qué fue lo que pasó ahí atrás en ese primer acto donde pudo haber advertido una situación tal, por ejemplo, piensen en un desacato expreso a los precedentes de la Corte Constitucional o haber generado una vulneración que luego terminó siendo el origen de todo lo que pasó en el proceso. Entonces, me parece que la Corte tiene no solo la facultad, para mí, en mi entender, tiene la obligación, si ya abrió la competencia desde la época de la transición para pronunciarse sobre esto, debe asumir fuertemente sus funciones cuando el caso obviamente lo amerite. No todos los casos van a reflejar esa problemática, pero sí que hay casos, y más aún en materia de garantías jurisdiccionales, en el que asumimos, al menos a priori, que lo que se ventiló ahí fue un problema de relevancia constitucional, no un problema de mera legalidad, y la Corte, por lo tanto, tiene la obligación de al menos mirar qué fue lo que sucedió ahí, y si es el caso, cerrar el tema, proteger adecuadamente, reparar integralmente y no limitarse a estos reenvíos que incluso, Milton, me parece que es una tarea enorme para tratar de llegar a algún punto, al menos medio, en el que la Corte no tenga que simplemente limitarse a disponer reenvíos a modo de reparación. Creo que estamos conscientes que esa no es una verdadera reparación integral en los términos que establece la Constitución, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos e incluso la propia ley. Un gran desafío, Milton, en definitiva, pero me parece que aquí sí hay mayores condiciones para que la Corte actúe. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por una muy buena respuesta ante un tema que sin duda genera polémica. Y bueno, pues para la parte final del programa, pues le doy la palabra al director del mismo, al presidente del instituto, al doctor Mazón. Gracias, Milton. Quiero solamente decir unas breves palabras para cerrar el programa del día de hoy. Agradecerte, Pablo, una vez más. Eres siempre un invitado tan especial, tan de lujo cuando vamos a hablar de temas constitucionales y en este caso de este tema tan poco abordado, ¿no? Confieso mi ignorancia, pero la verdad es que no he visto que se lo aborde y con el nivel de profundidad que lo has abordado también el día de hoy. Gracias, Milton. Siempre aprecio muchísimo ahí que, dadas inclusive las altas funciones que tienes ahora en la Corte Nacional, pues que
nos muestres ese cariño a tus amigos procesalistas, dándote un tiempo para venir acá de rato en rato al programa. Siempre, siempre te extrañamos y esperamos que vuelvas. Profesor Alarcón, qué bueno, gracias, gracias. Esto de estar entre hombres de universidad, además, es siempre bueno. El profesor Pablo Alarcón es el director de los posgrados de Derecho de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, de la que me honro también en ser profesor. Milton también es profesor por allá. Así es que estamos también entre hombres de la UES esta noche. Un abrazo para toda la gente de Guayaquil, de la universidad. Pablito, te dejo para que te despidas simplemente de tu auditorio. Muchas gracias otra vez. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Milton. Nada más que eso, que gratitud por esta invitación y alentarles a seguir con este gran trabajo que vienen haciendo. Les vuelvo a reiterar mi felicitación. Sé el esfuerzo que involucra hacer trabajos como estos, foros como estos, y sacrificando incluso muchas veces a la propia familia. Así que les aplaudo por eso y les agradezco por esta invitación y espero haber aportado de alguna forma a la discusión. No quepa la más mínima duda. Muchas gracias, Pablo. Me despido de toda nuestra audiencia un viernes más. Les quiero comentar que la próxima semana está prácticamente confirmada la venida de la doctora Marianela Maldonado. Va a ser un tema de derecho procesal de familia. Va a hablar sobre los juicios de permiso de salida del país. Así es que regresamos otra vez al derecho de familia la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Gracias, Milton. Alfredo Cuadros, Bolívar Vergara, gracias en la coproducción del programa esta semana. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Muy buen fin de para todos. Chao, chao. Buen fin de semana para todos.